Señores, buenos días. Muchas gracias por visitar este canal. Si es tu primera vez, realmente yo aprecio tu atención. No cabe duda que en República Dominicana la actividad política es considerada como el centro de atención. Pero en este momento yo mayormente me voy a concentrar en la figura de Ramfi Domínguez Trujillo, producto de que una persona que visita este canal me preguntó varias veces que si realmente las redes sociales pueden impulsar a Ramfi Domínguez Trujillo a la presidencia en las elecciones de mayo próximo en el 2020. Es una pregunta que me llenó de mucha curiosidad. Claro, yo pude haber contestado a esa persona que visita en este canal a través del comentario. Pero esa pregunta se quedó en mi mente y yo dije, no, déjame tratar de hacer un video como una forma de yo darle mi respuesta, el por qué yo creo que Ramfi Domínguez Trujillo tiene muchas posibilidades de llegar a la presidencia de la República. Claro, para que Ramfi Domínguez llegue a la presidencia de la República, existen una serie de limitaciones que el primero tiene que superar, desde mi punto de vista. Una de las grandes limitaciones que tiene la candidatura de Ramfi Domínguez Trujillo es el bajo perfil de una estructura partidaria que muy pocas personas conocen. Otra de los limitantes que tiene la candidatura de Ramfi Domínguez Trujillo es la falta de un financiamiento adecuado de su proyecto presidencial. En un país como República Dominicana, donde el clientelismo político y el alto costo de la publicidad hace imposible que un candidato emergente realmente tenga posibilidades de llegar a la presidencia cuando se hablan de las elecciones en el 2020. Otra de las limitantes que tiene Ramfi Domínguez Trujillo es la poca capacidad de convocatoria que él ha mostrado hasta este momento. Y en República Dominicana, no cabe duda, al dominicano le gusta votar por aquellos candidatos que tienen la capacidad de mostrar apoyo popular. Otra de las limitaciones que tiene la candidatura de Ramfi Domínguez Trujillo, pero sobre todo el pobre manejo de un equipo de comunicación que mantenga la figura de Ramfi en los titulares de la prensa tradicional, no específicamente en las redes sociales. Porque desde mi punto de vista, las redes sociales ayudan a la promoción de cualquier tipo de candidatura, pero tiene sus limitaciones. Claro, de cada una de las cosas que yo le mencioné anteriormente son limitaciones, pero son limitantes que pueden ser superadas con una buena propuesta política, con un manejo adecuado de un presupuesto que, aunque modesto, pero cuyo gasto se utilicen en promover aquellos aspectos que realmente promueven la figura de Ramfi Domínguez Trujillo. Pero sobre todo, si ese candidato posee cierto nivel de carisma, cierto nivel de aceptación nacional y su propuesta llegan a la aceptación y el gusto de la población votante dominicana. Pero para que eso ocurra, se necesita que el manejo de comunicación de Ramfi Domínguez Trujillo haga un mejor trabajo que el que ha hecho hasta este momento. Claro, la pregunta que esa persona me hizo fue, ¿pueden las redes sociales impulsar a Ramfi Domínguez Trujillo a la presidencia en el 2020? Y yo simplemente le puedo responder a esa persona que visita este canal y tiene esa inquietud de qué tan importantes son las redes sociales cuando se habla de impulsar o promover cualquier tipo de candidatura presidencial, específicamente de República Dominicana. Hay 5 elementos que nosotros debemos considerar para nosotros darnos cuenta si realmente Ramfi Domínguez Trujillo puede llegar a la presidencia de la República impulsado solamente por las redes sociales. El primer aspecto a entender es que las redes sociales tienen sus limitaciones. Claro, no cabe duda también que las redes sociales, producto de la importancia que ya tienen como una herramienta de comunicación a nivel social, a nivel comercial y, ¿por qué no?, a nivel político, están dirigidos a un público determinado, en la cual la gran mayoría de las personas que están por debajo
de los 18 años son los que más utilizan las redes sociales, pero también una gran mayoría de personas que están sobre los 40-45 años tienen sus limitaciones en el uso de las redes sociales. ¿Cuáles son esos 5 elementos que yo considero que deben ser importantes para tú determinar si las redes sociales pueden impulsar la candidatura de Ramfi Domingo a la presidencia en las elecciones del 20? Lo primero es, señores, vamos a ser francos. Cuando se habla del impacto de las encuestas en las redes sociales, ya sea a través de Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram, Twitter, es una forma de mantener el entusiasmo en los militantes, simpatizantes, activistas, líderes. Y por qué no, cualquier tipo de presencia política en los medios digitales de cualquier tipo de candidatura. Por ese lado, las redes sociales como mecanismo de promoción son sumamente importantes. El único problema de cualquier tipo de encuesta política dentro de las redes sociales es que los datos no son confiables. Es posible que ustedes hayan visto en las últimas semanas que se hacen una serie de encuestas en muchos canales de YouTube, lo cual es sumamente interesante. La mayoría de ellos, ustedes ven que Ramfi Domínguez Trujillo gana 110, 105, 120. Eso le dice a ustedes que ese tipo de conclusiones son erróneas, pues realmente Ramfi Domínguez Trujillo no supera por 80 puntos a nadie en República Dominicana, a ningún candidato. Esa es la realidad política de República Dominicana. Hubo una encuesta que yo vi en un canal de YouTube que se llama Antinoti, en la cual participaron alrededor de algunos 2.400, 2.500. Ese tipo de encuesta, desde mi punto de vista, es una forma de entusiasmar a las personas, como una forma de apoyo a cualquier tipo de candidatura. Pero vuelvo y repito, cualquier tipo de encuesta en las redes sociales, ya sea en Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram y Twitter, son encuestas de las cuales nadie puede confiar, porque son encuestas producto de lo que algunos llaman la preferencia política. Señores, en República Dominicana, y no solo en República Dominicana, en toda parte del mundo, las redes sociales son simplemente un mecanismo de entretenimiento, de comunicación, y una forma u otra de uno enterarse de los acontecimientos. Pero la naturaleza humana tiene un problema, y es que usualmente los seres humanos tienen la tendencia a buscar aquella noticia que le producen algún tipo de felicidad, de placer o entretenimiento. En política también es igual. En política la mayoría de las personas, ellos visitan aquellos canales de YouTube o aquella página en Facebook que ya tienen una idea preconcebida de lo que se va a decir. En pocas palabras, si tú eres ranfista, la mayoría de los programas la mayoría de las páginas en Facebook y la mayoría de los canales en YouTube que tú miras son canales que de una forma u otra o son páginas que tienen cierto favor o se inclinan no de una manera directa hacia la candidatura de Ramfi Domínguez Trujillo, por la forma como ellos tratan a ese candidato, razones por las cuales cuando se habla en esa página o en esos canales de YouTube sobre la figura de Ramfi Domínguez Trujillo de una manera positiva, tú tiendes a crear una conexión entre ese canal de YouTube y esa página, razones por las cuales todos los días, cada vez que tú vas a cualquier tipo de redes sociales, esos son tus canales preferidos, porque ese tipo de canales llena tus expectaciones como simpatizante de una candidatura. En pocas palabras, cuando se habla de política, nosotros simplemente visitamos aquellas páginas y aquellos canales de YouTube que simplemente nos están diciendo lo que nosotros queremos escuchar o simplemente nos están mostrando la cosa que nosotros queremos ver. En pocas palabras, simplemente muchos de esos canales y muchas de esas páginas en YouTube son simplemente propaganda política cuyo mensaje es simplemente afianzar un tipo de preferencia preconcebida que ya tú tienes. Y cualquier tipo de página o canal en YouTube que haga cualquier tipo de encuesta política a una clase que en un 70-80% son ranfistas, las conclusiones son obvias. Ramfi siempre va a ganar en ese tipo de encuesta política. Por eso que yo digo que cualquier tipo de encuesta política, tanto en Facebook como en YouTube, como en WhatsApp, como en Instagram, como en Twitter, son datos que no se puede confiar. Son simplemente como una especie de dulce que te tiran para entretenerte en ese momento. Pero desde mi punto de vista,
en términos políticos, ninguna encuesta en las redes sociales. No confía en ninguna de ellas. Simplemente ellos están creando una realidad que tú, como simpatizante de cualquier tipo de candidatura, tú lo visitas porque ese tipo de canales simplemente llenan tus expectaciones, llenan eso que tú quieres ver y te están diciendo eso que tú quieres escuchar. La segunda cosa que tú tienes que entender es cuando se habla del impacto de las redes sociales en una sociedad como la de República Dominicana, donde el clientelismo político, la compra de votos, el control de la información, la desinformación, la compra y venta de conciencia son elementos importantes en la idiosincrasia del pueblo votante en República Dominicana. Y cuando se habla de la idiosincrasia y la forma como vota el pueblo dominicano, las redes sociales, vamos a ser francos, no tienen un impacto definitivo. En República Dominicana se dice que el 65% de la población tiene acceso a las redes sociales, aun cuando quizá el 95% de la población tiene un smartphone en su mano, o sea que tiene acceso a las redes sociales. El único problema es que de ese 65% que tiene acceso a las redes sociales, la mayoría son personas que están debajo de los 45 años. Específicamente, cuando hablamos de la gente joven que están por debajo de los 25 años. Población joven que cuando llegue el día de las elecciones es donde se produce la mayor cantidad de abstención al momento de ellos votar. En pocas palabras, la población joven en República Dominicana no vota. Por eso es que las redes sociales y su impacto en el electorado tiene sus limitaciones. Pero eso es cuando se habla de la figura de Ramfi Domínguez Trujillo y el uso de las redes sociales como una forma de impulsar su presidencia en las elecciones del 20, producto de la idiosincrasia y la forma como el pueblo dominicano simplemente obtiene cualquier tipo de noticia, tiene sus limitaciones. En pocas palabras, las redes sociales no tienen la capacidad de impulsar a ningún candidato a la presidencia de la República. No importa lo que tú escuches en los canales internacionales que te dicen o que Bukele llegó a la presidencia porque las redes sociales, o que el presidente actual de México llegó a la presidencia por las redes sociales. No creen nada de eso. Las redes sociales lo que es una herramienta de comunicación, que sabiéndola utilizar realmente es un mecanismo de promoción hacia el electorado que sigue determinada candidatura como una forma de estar informado sobre lo que un líder está haciendo en determinado momento. Pero no es un mecanismo que es determinante cuando se habla de la posibilidad de cualquier candidato llegar a la presidencia, y más en la República Dominicana. Un tercer aspecto que tú tienes que considerar es el poder de las redes sociales como un mecanismo de promoción para impulsar cualquier tipo de candidatura en la cual la victoria puede ser posible. Pero eso no es posible en la República Dominicana por el factor que le impliqué anteriormente. Usualmente si tú eres granfista, la mayoría de los programas que tú ves es porque tienen algún tipo de simpatía con la figura de Ramfi Domínguez Trujillo. Si tú eres, por ejemplo, de la gente que sigue la candidatura de Luis Abinader, la mayoría de las páginas y de los programas y de los canales en YouTube que tú ves es porque tienen algún tipo de simpatía y siempre dice todo lo bueno de ese candidato. En pocas palabras, el poder de las redes sociales como mecanismo de promoción e impulsar una candidatura a la victoria de cualquier candidato, producto de que es un mercado limitado, en la cual, si tú quieres realmente promover cualquier tipo de candidatura, tú tienes que pagar publicidad en YouTube para que te llegue a un electorado mucho más general que aquel que está acostumbrado a escuchar lo que quiere escuchar y a ver lo que tú quieres ver. Porque lo importante no es que Ramfi Domínguez Trujillo va a ganar porque los ranfistas quieren escuchar a su líder, no. Si es solamente con los ranfistas, Ramfi Domínguez Trujillo no va a llegar muy lejos. Ramfi Domínguez Trujillo necesita convencer a aquellas personas que no siguen su proyecto político. Y para eso se necesita
la inversión en promoción en las redes sociales, si él quiere abarcar un número mucho más amplio de personas que conozcan sobre la candidatura de Ramfi Domínguez Trujillo. Un cuarto aspecto a considerar es la debilidad de las redes sociales ante los desafíos que crea un impacto publicitario o una campaña electoral que impulsa la presidencia frente a una población acostumbrada al contacto con los políticos, a recibir ayuda de los aspirantes y, ¿por qué no? Hay mucha gente que simplemente se sienten identificados con cualquier tipo de candidato cuando ellos van a cualquier tipo de meeting, cuando ellos van a cualquier tipo de reunión, cuando ellos ven una caravana, porque realmente en República Dominicana el poder de la publicidad, no quiere aceptarlo, no, influye en la forma como el dominicano ve un votante, pero también cómo el dominicano ejerce su voto en República Dominicana. En las redes sociales, usualmente los políticos no invierten en publicidad, porque cada uno de esos políticos y lo que algunos consideran su equipo de imagen o su equipo de comunicación, ellos conocen las debilidades que tienen las redes sociales en crear impacto publicitario que le llegue a un público que no es asiduo o que no es fiebroso de las redes sociales. Por ese lado, cuando se habla de la figura de Ramfi Domínguez Trujillo, esas debilidades que tienen las redes sociales limitan el crecimiento de la familia ranfista con mira a las elecciones del 20, porque vuelvo y repito, con los ranfistas, Ramfi Domínguez Trujillo no va a ganar las elecciones del 20. Es una realidad política en República Dominicana. Claro, cuando se habla de las redes sociales, para hablar del último elemento a considerar, es el efecto negativo que produce la burbuja de las redes sociales, creando en las personas expectaciones electorales que no representan el sentir real de la clase votante que no tiene acceso a las redes sociales. Por eso es que yo digo, señores, que cuando ustedes ven cualquier tipo de encuesta en las redes sociales, ya sea en Facebook o ya sea en YouTube, señores, no se entusiasmen por ese tipo de encuesta, porque eso no representa realmente el sentir de la clase votante en República Dominicana, que no tienen acceso a las redes sociales. Razones por las cuales cuando tú te nutres de aquel tipo de situación que tú solamente ves en las redes sociales, tú simplemente estás viendo lo que tú quieres ver, tú estás escuchando lo que tú quieres escuchar y tú estás visitando esa página y esos canales que llenan una expectación preconcebida que ya tú tienes de tu candidato. En pocas palabras, señores, cada una de esas encuestas que ustedes ven en las redes sociales, en la cual ponen a Ramfi Domínguez Trujillo como el vencedor en todo, eso es simplemente una burbuja en las redes sociales, el cual crean los rafistas falsas expectaciones electorales de un candidato que hasta este momento no ha mostrado que tiene la capacidad realmente de convocar muchas personas como una forma de demostrarle a los demás votantes que realmente eres un líder de masa. En las redes sociales, como todo es cuestión de moda, todo es cuestión de expectación. Pero en las redes sociales ocurre un fenómeno que se llama que tal tipo de contenido se virilizó. Tal tipo de contenido lo que está de moda, tal tipo de contenido que más gente visita. Tal tipo de contenido es que más gente comparte. Eso no es sinónimo de popularidad. Eso es sinónimo simplemente de respuesta espontánea en una burbuja que las redes sociales crean para aquellas personas que andan buscando ese tipo de contexto. Y cuando se habla de política, nosotros tenemos que entender algo, señores. En República Dominicana, las redes sociales como mecanismo de comunicación tienen sus limitaciones, porque todos sabemos que en República Dominicana, uno quiere aceptarlo o no, todavía la prensa tradicional es la que realmente tiene la capacidad de producir noticias que llega a todo el pueblo dominicano. Cuando se habla de la prensa tradicional, todavía ellos tienen el poder de influenciar, de manipular
a la clase votante en República Dominicana, poder que las redes sociales dentro del contexto de República Dominicana no tienen. Lamentablemente para Ramfi Domínguez Trujillo, producto de que Ramfi Domínguez Trujillo no tiene una estructura política partidaria fuerte, pero también producto de que la campaña o el proyecto político de Ramfi Domínguez Trujillo tiene ciertas limitaciones de financiamiento. Eso hace que la figura de Ramfi Domínguez Trujillo no tiene el suficiente dinero para él producir un tipo de impacto político utilizando la publicidad a través de los medios tradicionales, que son los que llegan a esa inmensa cantidad de población en República Dominicana que no ve y que no escucha y que no utiliza las redes sociales como mecanismo para ello informarse. La mayoría de los dominicanos van a las redes sociales simplemente a entretenerse. Esa es la realidad política del pueblo dominicano. Señores, es posible que este tipo de respuesta que yo le di a esa persona que visita este canal, es posible que haya llenado sus expectaciones. Por ese lado, yo espero que ustedes, si les gustó este contenido, simplemente le den me gusta, lo compartan y, ¿por qué no?, suscríbanse si ustedes creen que este tipo de trabajo llenó algún tipo de sus expectaciones. Por ese lado, yo espero que pasen un buen día.